Bienvenidos a El Alfarero y su obra. Hoy comenzamos una serie especial de 4 videos en donde exploraremos lo que la Biblia enseña sobre los demonios. Te invito a quedarte y acompañarnos en este recorrido de enseñanza y discernimiento, basado únicamente en la palabra de Dios. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Vivimos en una época donde la confusión sobre lo espiritual abunda. Por un lado, hay quienes niegan completamente la existencia de realidades espirituales, reduciéndolas a mitos o símbolos psicológicos. Por otro lado, existe una fascinación malsana con lo oculto, lo demoníaco, lo oscuro, que ha convertido a los seres caídos en protagonistas de películas, series, libros y hasta prácticas religiosas sincretistas. Ambos extremos son peligrosos. El primero nos deja indefensos ante una realidad que la Escritura confirma. El segundo nos desvía del verdadero centro de la fe, Jesucristo. La Biblia no es ambigua sobre la existencia de los demonios. Habla de ellos con claridad, pero nunca con el propósito de generar miedo, sensacionalismo o curiosidad enfermiza. La Escritura menciona a estos seres rebeldes para que comprendamos la naturaleza del conflicto espiritual, reconozcamos la autoridad absoluta de Dios y vivamos con discernimiento, pero siempre bajo la protección y el señorío de Cristo. Este no es un tema para entretenimiento, es un tema de verdad revelada. Y la verdad, cuando proviene de Dios, no atemoriza, libera. Hoy vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Qué son los demonios según la Biblia? No según la cultura popular, no según el cine, Hollywood, no según tradiciones humanas, sino según la palabra de Dios. Y lo haremos con sobriedad, con fundamento bíblico y siempre recordando que el centro de todo no son las tinieblas, sino la luz, Jesucristo, quien venció definitivamente a todo poder del mal. Esto es, ¿qué son los demonios según la Biblia? Capítulo 1. Antes de adentrarnos en lo que la Biblia enseña, es necesario despejar una confusión común. Algunos teólogos liberales y pensadores modernos sostienen que los demonios no son seres reales, sino representaciones simbólicas del mal, personificaciones de la maldad humana o incluso explicaciones primitivas de enfermedades mentales. Sin embargo, la Escritura es consistente en presentar a los demonios como seres espirituales reales, con voluntad, personalidad y capacidad de acción. Jesús mismo interactuó con ellos, no como símbolos, sino como entidades concretas que deberían ser sometidas a su autoridad. Si los demonios fueran solo metáforas, el ministerio de liberación de Cristo carecería de sentido. Otro error común es considerarlos como fuerzas cósmicas independientes, como que si existiera un equilibrio entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Esto es dualismo, no cristianismo. La Biblia enseña que existe un solo Dios eterno, creador de todo lo visible e invisible. Los demonios no son dioses, no son eternos, no existieron siempre. No poseen poder propio fuera del que Dios, en su soberanía, permite que ejerzan temporalmente. Aquí llegamos al núcleo bíblico de la cuestión. Los demonios son ángeles caídos. Fueron creados por Dios como seres espirituales buenos, santos, con funciones específicas en el orden celestial. Pero un grupo de ellos, liderados por quien la Escritura identifica como Satanás, el diablo, se rebeló contra Dios. Veamos lo que dice la palabra. Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9,
nos ofrece una visión profética de este conflicto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje revela varios puntos cruciales. Punto número 1. Hubo una batalla en el cielo. No fue un simple desacuerdo. Fue una insurrección, una rebelión violenta contra la autoridad divina. Punto número 2. El dragón es identificado claramente. La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Este es el líder de los rebeldes, el instigador de la caída. Punto número 3. Fue derrotado y expulsado. No prevaleció, no ganó. Fue arrojado junto con sus ángeles. Esto nos demuestra que su destino ya está sellado. No tiene futuro victorioso. Su expulsión es definitiva. Y punto número 4. Sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos el origen de los demonios. Son ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión y compartieron su destino de expulsión. Ahora bien, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, añade más detalles sobre el juicio divino contra estos seres. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este versículo es contundente porque los ángeles pecaron. No fue un error involuntario, fue una decisión moral. Dios no los perdonó. A diferencia de la humanidad, para quien existe redención en Cristo, estos seres no tienen oportunidad de arrepentimiento ni restauración. Fueron arrojados al infierno, en confinamiento y castigo. Están en prisiones de oscuridad, lo que implica limitación, sufrimiento y separación de la gloria divina. Son reservados al juicio, lo que significa que su castigo actual no es el final. Hay un juicio definitivo pendiente. El apóstol Judas, en su breve pero poderosa epístola, confirma esta enseñanza. Judas capítulo 1, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí se nos revela algo más. Estos ángeles no guardaron su dignidad. Tenían un lugar, una posición, una gloria específica otorgada por Dios, y la abandonaron voluntariamente. Abandonaron su propia morada. Esto sugiere que dejaron su esfera de autoridad, su función original, quizás pretendiendo usurpar lo que no les correspondía. Están bajo oscuridad, símbolo de separación de Dios, quien es luz, en prisiones eternas, lo que refuerza la idea de que su condición es irreversible. Para el juicio del gran día, el momento final cuando recibirán su sentencia definitiva. ¿Qué perdieron los demonios tras la caída? 1. Su posición ante Dios. Ya no están en la presencia divina, en la adoración celestial, en la gloria. 2. Su santidad. Pasaron de ser seres santos a seres moralmente corrompidos, malignos. 3. Su propósito original. Fueron creados para servir y glorificar a Dios. Ahora solo pueden servir a la destrucción y a la mentira. Y 4. Su futuro. No tienen esperanza de redención. Su destino está sellado, el lago de fuego eterno. Ahora, ¿qué no perdieron? Es importante también entender que conservan, aunque de forma pervertida. 1. Su naturaleza espiritual.
siguen siendo seres espirituales que no se volvieron materia. Por eso son invisibles al ojo humano. 2. Su inteligencia. No perdieron su capacidad intelectual. Siguen siendo astutos estrategas y conocedores de la escritura. 3. Cierto grado de poder, aunque limitado y siempre bajo la soberanía de Dios. Conservan capacidad de acción en el mundo espiritual y de forma indirecta en el mundo material. Y 4. Su personalidad. No son fuerzas impersonales. Tienen voluntad, deseos, objetivos. Por eso la Biblia los trata como seres responsables de sus actos. Pero nada de eso los hace iguales a Dios, ni siquiera cercanos. Son criaturas caídas, limitadas, derrotadas y condenadas. Al comprender qué son los demonios según la Biblia, llegamos a una verdad fundamental. La Escritura nunca los presenta como figuras centrales ni como fuerzas que compitan con Dios. Son seres creados, no eternos, caídos, no soberanos, reales, pero profundamente limitados. Su existencia no redefine la grandeza de Dios, sino que, paradójicamente, la confirma, porque incluso en su rebelión permanecen bajo la autoridad del Creador. La Biblia es clara y sobria. No entra en descripciones extensas ni en detalles innecesarios sobre estos seres, porque su propósito no es alimentar la curiosidad humana, sino fomentar el discernimiento espiritual. Al mostrarnos el origen de los demonios como ángeles que abandonaron su lugar, la palabra nos recuerda que ninguna criatura está por encima de la obediencia de Dios y que toda rebelión, tarde o temprano, conduce a la pérdida y al juicio. También aprendemos que aunque los demonios conservaron su naturaleza espiritual y cierta capacidad de acción, perdieron lo más importante, su comunión con Dios, su propósito original y toda esperanza de redención. No son libres, no son invencibles, no son dueños de su destino. Son criaturas derrotadas, cuyo final ya está determinado. La Biblia no nos llama a temerlos, sino a entender su realidad sin exageraciones, sin fantasías, sin otorgarles un protagonismo que no les corresponde. Este conocimiento no debe llevarnos al miedo ni la obsesión, sino a la claridad. Cuando entendemos quiénes son realmente, dejamos de verlos como fuerzas omnipotentes y empezamos a verlos tal como la Escritura los presenta, seres limitados, subordinados y juzgados por Dios. El creyente no camina en ignorancia, pero tampoco vive enfocado en las tinieblas. Camina en la luz de la verdad revelada. Por eso, este primer capítulo no busca responderlo todo, sino sentar una base firme. Antes de hablar de poder, de influencia o de conflicto espiritual, era necesario responder correctamente a la pregunta esencial: ¿qué son los demonios según la Biblia? Sin esta base, cualquier otro tema corre el riesgo de caer en el error de fanatismo o el temor innecesario. En el próximo video daremos un paso más, profundizando una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué poder tienen realmente los demonios y cuáles son sus límites según la palabra de Dios? Veremos a la luz de la Escritura por qué no son omnipotentes, omnipresentes ni omniscientes, y cómo incluso su acción está sujeta a la soberanía divina. Entender esto no debilita la fe, al contrario, la fortalece, porque nos recuerda que el poder supremo siempre ha estado y siempre estará en las manos de Dios. Esto fue ¿qué son los demonios según la Biblia? Esto es El alfarero y su obra. La Biblia nos muestra la realidad del mal.
no para temerle, sino para entender que no tiene la última palabra.